De modo que lo que veíamos aquí, que la idea de apertura tecnológica está comportándose como una verdadera fuerza tecnológica, tuvo sede en el sector científico y ha derramado hacia el sector público y al sector privado a partir de dos tipos de agenda. Los primeros, los tópicos de la izquierda que ustedes ven ahí, se estuvo hablando recientemente aquí sobre esto. Básicamente lo que se dijo, hay conjuntos de datos significativos. La problemática del Open Government, a diferencia de la problemática del IGOV, lo que creó fue una mirada conceptual del Estado distinta en este sentido. Le agregó una dimensión conceptual nueva al funcionamiento del Estado. Lo pongo o lo bajo a tierra. Veíamos el Estado hasta el surgimiento de estos temas en dos dimensiones. Primero, como un instrumento de un proyecto político concreto en el cual el Estado se usa para producir legitimación y perpetuación de ese proyecto político. Estamos hablando siempre en marco de la política democrática. El segundo efecto es que el Estado funciona como una estructura estructurante de las relaciones sociales. Estas ya son dos cosas indiscutibles para el campo de la ciencia política. El tercer elemento que agrega esta cuestión es que puedo ver el Estado como una inmensa masa de datos, que es de lo que se ha estado hablando aquí, como una inmensa masa de datos. ¿Pero por qué? Porque no hay política pública que no esté en cualquiera de sus fases, sostenida en información. Esto parece una verdad de perogrullo, parece una tontería, pero es lo que introduce y lo que le da potencia a las hipótesis de desarrollo de proyectos tecnológicos en el Estado. Es decir, puedo ver el Estado como una tremenda masa de información sumamente significativa si hago una serie de cosas. Mariano acaba de mencionar algunas, si tengo algunas tecnologías, recién se acaba de presentar una, es decir, si tengo esas cosas puedo de todo esto que hay construir proyectos tecnológicos. Y la del sector privado básicamente está circunscripta a tres aspectos: este tema de las APIs que hemos visto, los modelos de innovación abierta y los modelos de user-led. Como consecuencia de esto, vemos que el Open Government es posible pensarlo a partir de estas dos agendas con una doble vía convergente, pero con cierto grado de diferenciación de una de otra, que tiene que ver con el actor central involucrado. El gráfico es relativamente complejo, pero lo voy a poner muchísimo más sencillo. Cuando hablamos de Open Access o políticas de servicios abiertos o políticas de servicios tecnológicos, estamos hablando de crear servicios para el uso de un ciudadano. Ese ciudadano necesita que sea intuitivo, que funcione, que esté disponible, que si elijo el turno en el Registro Nacional de Reincidencia, solo por dar un ejemplo, debe haber otros casos, el turno existe, llegó y el turno me estaba esperando. Es decir, hay una lógica muy movilizada y orientada a lo que el usuario y las prácticas y sus percepciones, el ciudadano común, va a ser en torno a esa tecnología, sin perder de vista que se da por primera vez en la historia, ya desde hace unos cuantos años, una asimetría de dominio tecnológico muy grande. En nuestras casas tenemos más y mejor tecnología de la que existe en el Estado. Entonces tenemos un usuario tremendamente educado y capacitado para estas cosas, con lo cual los desafíos para los equipos tecnológicos son extraordinariamente grandes. Esto es Open Access, actor central, ciudadanos, servicios, producto final, servicios tecnológicos. Open Data está vinculado a esto, pero supone una mirada del Estado en los términos que recién mencionábamos, y en donde el actor central es el desarrollador. Técnicamente se lo empezó a llamar infomediario. Esto es una convocatoria, un actor concreto que está produciendo una tecnología, es un productor de tecnología a quien la música de Open Data le suena al oído, al ciudadano no.
insisto con esto, es una humilde hipótesis. ¿Por qué es necesario hacer esta observación conceptual? Por los defectos distintivos que hay en cada campo. Mientras que en un caso hay efectivamente un proceso de mejora en la comunicación entre la organización estatal y el ciudadano, en el otro lo que hay son nuevas capacidades, creación de nuevas capacidades tecnológicas nacionales, con lo cual el Estado ya empieza a tener otra dimensión conceptual. Ya no solo es un lugar en el cual a introducir permanentemente mejoras de sus servicios, de su forma de funcionamiento, sino que él actúa como promotor de la innovación tecnológica nacional. Esta doble diferenciación es lo que finalmente nos permite decir, este tema por primera vez junta dos agendas. La agenda de reforma del Estado, con todo su grado de problematicidad que tiene, y la agenda de la innovación tecnológica nacional. Lo bajo a tierra. Hacer un proyecto de reutilización de datos de cualquiera de los 500 organismos del sector público nacional argentino supone siempre una serie de mecanismos de inversión que, si logro el interés de cierto sector privado, desarrolladores de tecnología, eso va a crear empleo, va a crear innovación, va a crear un ecosistema tecnológico en torno a esa tecnología y en torno a ese organismo público, es decir, va a crear una serie de externalidades que antes no estaban. Creo que estoy cerrando y ahí lo bajo muchísimo más. Un ejemplo del desarrollo de un proyecto de Open Data en Argentina. Primero, el gobierno abierto es situacional. Hay que elegir qué sector de política gubernamental va a aplicar. No aplica en cualquier lado. Entonces, es importante tener claro cada uno desde el lugar donde actúa, dónde encontrar los puntos de aplicación. Nosotros pusimos el caso del área de salud, Ministerio de Salud, conjunto de datos, vacunaciones, población de atención primaria, población en atención primaria, centro de atención primaria, todo esto en este momento existe en el Ministerio de Salud. Son datos agregados, como se dijo acá, constituidos, instrumento, en el caso del Ministerio de Salud. Un concurso abierto de nuevos servicios tecnológicos, aplicaciones móviles, aplicaciones en modalidad cloud service. ¿Qué es un instrumento? Es concretamente, bueno, a ver, nosotros queremos que las vacunas puedan tener un registro de consulta a través de la tecnología más popular que existe ya por su grado de penetración en la pirámide social en la Argentina. Y donde existe también un campo de potencialidad enorme para la imaginación tecnológica, en el campo de servicios sanitarios, en el campo de servicios educativos, en el campo de servicios culturales. Palanca de promoción tecnológica, esto existe, son instrumentos de promoción financiera de esto. Tengo el Estado que tiene los datos, en el caso de salud. Tengo lo que quiero una aplicación para consultar las vacunas. Tengo el instrumento de promoción financiera. Miren, si ustedes vienen y me proponen este proyecto, yo lo financio a través de algún aporte no reembolsable o a través de algún crédito. Cuando esta ecuación cierra, lo que estamos teniendo es un enfoque de Open Government que, además de crear mejores condiciones de uso del ciudadano, del Estado, crear un mejor Estado está produciendo inversión directa, tecnológica, en el campo de la innovación. Y por último, cierro para decir una cosa que apareció ayer en ese Comletter, esa es la fuente. Ahí se informa sobre un desarrollo de un software de seguimiento de infecciones hospitalarias. Yo desconozco el origen de este proyecto. Y lo voy a rastrear, a ver en qué consistió y demás, porque realmente tiene como un perfil muy interesante. Lo que puse en rojo es, ustedes ven, médicos, microbiólogos, epidemiólogos, enfermeros e ingenieros, faltamos la gente de ciencias sociales, pero nosotros opinamos nada más. Lo que puse en rojo es simplemente para significar que este tipo de proyectos también requieren de romper la frontera de los equipos
tecnológicos y entablar diálogos de saberes complementarios. Porque si queremos abrir un organismo público, lo primero que tenemos que abrir es el equipo tecnológico y la actitud de sus miembros de poder permitir el diálogo y la complementariedad de saberes. Proyectos de estas características se hacen, fíjense, con saberes que no tienen nada que ver con la tecnología en términos como hablamos esta mañana, médicos, epidemiólogos, pero que son actores que no se los puede excluir en este proceso, porque son los portadores de un saber altamente significativo y en el caso de cualquier organismo del Estado serán los que formarán parte de las políticas objeto de ese organismo. Bueno, creo que ya está. Muchas gracias.